Amén. Por favor, busque en sus Biblias el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 2. Vamos a comenzar desde el versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Vamos a leer en Reina Valera. Dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te dé entendimiento en todo. Amén. Aquí le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo. En muchas de las obras de las iglesias que abrió el apóstol Pablo, se dirige a Timoteo y le dice: hey, he sufrido muchas cosas, he pasado muchas cosas y ahora vengo porque quiero alentarte. Y muchos sabemos que el camino cristiano no es fácil, es duro. Y ahora Dios me puso esa palabra porque quiere decirte: hey, todo lo que viene, todo lo que va a pasar, lo vas a soportar porque yo voy a estar contigo. Amén. El apóstol Pablo le dijo a Timoteo: hey, vas a sufrir penalidades, vas a estar agobiado, vas a estar con aflicciones. Pero también dice que Dios no llamó a cualquier soldado porque sí. Si Dios lo llamó es porque Él lo va a respaldar. Amén. Y ahora quiero compartir contigo cómo mantenerme firme ante las pruebas. Tú puedes ponerle ahí, si quieres, tips para mantenerme firme en las pruebas. Yo le puse como nombre de la prédica: firmes en medio de las aflicciones. Amén. Entonces, vamos a ver el número 1. ¿Cómo puedo mantenerme firme en las pruebas? Recuerde que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo: hey, van a venir problemas, van a venir aflicciones, pero yo te voy a dar la solución. ¿Cómo yo lo hice? ¿Cómo fue que yo me mantuve firme? Dice el apóstol Pablo. Yo te lo voy a enseñar para que en medio de todo lo que tú pases, llevando la palabra del Señor, te mantengas firme. Amén. Entonces, número 1. Está en el versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate. ¿Nadie quiere esforzarse? Tú pues, hijo mío, esfuérzate. Amén. En la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos saben que para poder obtener algo hay que esforzarse? Amén. Si tú quieres un trabajo, ¿qué tienes que hacer? Ir a buscarlo. Si tú no quieres que te descuenten en un día de trabajo, si está lloviendo y no consigues en qué ir, tienes que esforzarte en cómo conseguir y llegar al lugar de trabajo. Y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo: tienes que esforzarte. Así como tú vas bien, pero esfuérzate más. Esfuérzate. Quiero que busque Deuteronomio 31:8. Deuteronomio 31:8 dice: y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Amén. Jehová, dice, va a estar delante de ti, no temas, esfuérzate. Es cierto, te va a doler, pero dice: esfuérzate, no temas, no te intimides. Él no te va a desamparar. Él va a estar firme en medio de la prueba. Él va a estar firme en medio de la enfermedad.
Él va a estar firme en medio de la aflicción. Él va a estar firme en medio de tu matrimonio. Él va a estar firme en medio de todo lo que pase en esta tierra, porque la palabra es clara y dice, son los últimos tiempos. Amén. Estamos viviendo los últimos tiempos. Ahorita la gente está preocupada por Navidad, ¿verdad? ¿Qué me voy a poner? ¿Qué voy a comer? Y deja de lado todo lo que está pasando, las aflicciones. A veces las personas se adormecen tanto que dice, el dolor no importa, con tal que tenga una feliz Navidad. Pero pasa la Navidad y el dolor está ahí. Y el dolor sigue. Entonces Dios nos dice que debemos esforzarnos, porque Él no nos va a desamparar. No te intimides, no tengas miedo de emprender, no tengas miedo de hablar. Dios va a respaldar tu palabra por medio de ti. Amén. Si usted sabe que tiene que llevar la palabra, esfuércese. Esfuércese. Dios lo va a respaldar. Si usted sabe lo que está haciendo en medio de la iglesia para poder ganar personas, para poder hacer que la iglesia avance, esfuércese. Dios lo va a respaldar en el lugar donde esté. Dios va a tomarlo de la mano y lo va a guiar a hacer lo bueno. Entonces esfuércese. Número 2, el versículo 2 de 2 de Timoteo dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también en otros. Número 2, enseña. Quiero que busquemos el libro de Mateo, capítulo 11, versículo 28 y 29. Mateo 11, 28 y 29. Dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, si usted está pasando en medio de las aflicciones, lo primero que le dice el Señor es, ven a mí y descansa. Dame las cargas, dame todo lo que estás pasando. Dame todo el sufrimiento que tú estás pasando. Dámelo a mí, yo lo voy a llevar, dice el Señor. Pero dice, lleva mi yugo. ¿Y cuál es el mandato que nos hace Dios? Enseña. Olvídate de tus aflicciones. Olvídate de lo que tú estás pasando. Olvídate de los problemas que tú tienes. Preséntamelo a mí ante mi altar. Yo me voy a encargar. Pero después dice, enseña. Lleva mi yugo, que es liviano. Es más liviana que tu carga. Enseña. Todos hemos pasado momentos difíciles, momentos duros, pero por la misericordia de Dios estamos firmes. Hemos aprendido, hemos caído, nos hemos levantado gracias al Señor. Y ahora dice, Señor, de todo lo que tú pasaste, de todo donde yo te levanté, ahora enseña. Que tu testimonio hable. Amén. Que tu testimonio hable. Todo lo que tú pasaste, va a haber una persona que lo va a necesitar. Amado, cuando nosotros nos levantaron como pastores, yo sabía que iba a ser más duro, sabía que iba a venir más pruebas, pero también sé y estoy convencido de que Dios me respalda. Y Dios va a estar delante de mí y me va a ayudar. Pero en ese transcurso ya hay muchas personas que me han llamado y me han dicho, Pastor Daniel, y yo, como no reconozco todavía, no tengo la costumbre, no que no reconozca, no tengo la costumbre, yo miraba para otro lado y decía, Pastor Daniel, me decía, ah, sí, hermano, le decía, es que no tengo la costumbre, va a disculparle. Y me pedían consejo. Y yo sí tenía algo para ellos. Porque ya había vencido, ya lo había pasado. Entonces puse en práctica lo que dice el Señor. Enseña de mi palabra, enseña de mi amor, enseña de mi misericordia, enseña de las oportunidades que yo tengo. Y amados, cada uno de nosotros ya ha pasado una prueba y la ha vencido. Y fruto de eso es que está en este lugar. Porque si usted no haya vencido la prueba, estaría en otro lugar. Estaría en el mundo.
pero Dios ya le dio la victoria. Amén. Entonces dice la palabra, enseña de lo que yo ya puse en ti, que tu testimonio hable, que tu testimonio llegue a otras personas, que tu testimonio salve a otras personas. Amén. Número 3. Igual vamos al versículo 3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado. Aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, todo lo que yo sufrí, lo vas a sufrir. Pero como buen soldado, lo vas a soportar. Quiero que busquemos Salmos 34, 19. Salmos 34, 19. Entonces el tercer punto es, sufre. Dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Aquí el apóstol Pablo le decía a Timoteo, hey, vas a sufrir penalidades, pero dice la palabra, de todas ellas Jehová te va a librar. De todas ellas Jehová te va a librar. Pero como hijos de Dios, como soldados de Cristo, vamos a sufrir. Vamos a sufrir engaños, nos van a lastimar, nos van a ignorar, nos van a menospreciar. Aún tu familia te va a menospreciar. Y eso me pasó a mí muchas veces, porque cuando yo iba a la iglesia, mis hermanos no me bajaban del pastorcito. Y yo le doy gracias a Dios porque desde que ellos dijeron eso ya marcaron mi destino. Y yo me reía siempre y le decía, ya te voy a ver en la iglesia. Y en su tiempo yo llevé a mis padres a la iglesia y a unos 2 de mis hermanos. Y ya las veces que yo voy a su casa, ellos siempre me atienden bien y no sacan cerveza ni nada de lo que ellos consumen hasta que yo me vaya. Pero me honran en esa parte. Pero sí he sufrido de mi propia familia y creo que eso es lo más doloroso, que de una persona extraña, ¿no es verdad? Que una persona extraña te venga y te diga feo, no te hace nada, ¿no? Vos sos más feo. Pero que tu familia te lastime, eso sí duele. Pero sufrí mucho, amados hermanos, y aquí el apóstol Pablo le dice a Timoteo igual, vas a sufrir, pero como buen soldado vas a soportar, porque su palabra dice de que Él te librará de todas las aflicciones. Él te va a librar, Él va a estar contigo. Entonces, como todo soldado, amados, que usted está acá, no se arrepienta, no se eche para atrás, no corra, no huya del Señor. Van a venir aflicciones, van a venir dolores, sí, pero Jehová está con nosotros. Amén. Jehová te va a respaldar. Yo no sé si ya llegaste a un punto donde estás adormecido y ya no te importa ni siquiera el Señor ni nada del dolor que está, simplemente te deja llevar por tus fuerzas, que yo puedo, yo lo puedo hacer solo, no necesito de Dios. Déjame decirte que Dios sin nosotros sigue siendo Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. No tiene sentido la vida sin Cristo, sin el Señor en nuestro corazón. No tiene sentido. No tiene una línea donde ir. Entonces dice la palabra que vas a sufrir, pero también vas a tener victoria. Los sufrimientos van a pasar, porque dice la palabra del Señor de que Él estará firme y Él te va a librar de todo lo que este mundo ponga en tu camino. Amén. Número 4. Igual el versículo de 2 de Timoteo, versículo 4 dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Entonces, como número 4, agradar a Dios. Quiero que busque Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16. Primera de Juan 2:16 y el 17 lo vamos a leer. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen de Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios
permanece para siempre. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que está todos los días haciendo la voluntad del Señor, dice, va a permanecer en mí. Yo lo voy a respaldar. Pero el que se mueve como el mundo lo hace, no va a poder ser ayudado por el Señor. Dice muy claro la palabra, el que milita en el reino no puede mezclarse con el mundo. Y con eso no le digo de que no haga amigos, porque muchos malinterpretan eso, ¿no? No me voy a mezclar con el mundo, entonces no voy a ir a la fiesta, no voy a hablarle a ese borracho, no voy a estar en medio de mi familia porque beben. No. Dice que no debes mezclarte con el pecado que está en el mundo, pero sí debes llegar a esas personas que necesitan de Dios. Amén. Con esto tampoco te digo, te vas a ir a la fiesta y te vas a amanecer hasta las 5 para convencerlo, ¿no? Para convencerla. Bueno, ya vamos 5 de la mañana, no he bebido nada, pero nada, no quiere. Tú debes dejar la palabra, sembrar la palabra y el Espíritu Santo va a hacer el resto. Amén. Pero tú debes huir, dice aún la palabra, huye de las pasiones juveniles, huye de todo lo que el mundo por medio del pecado quiere meter en ti. Porque dice, a fin de que debemos agradar a quien nos tomó por soldados. Nuestro fin en esta tierra, amados hermanos, es agradar a Dios. Y la única forma de que podemos agradar a Dios es esforzándonos, es enseñando, es sufriendo y es agradando a Dios. Es la única forma de poder agradar a Dios. Sobre todo sufrir, ¿no? Sufrir es duro, pero tiene recompensa de parte del Señor. Quiero que leamos 2 de Timoteo 11:13. 2 de Timoteo, versículo 11 hasta el 13. Dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. Dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar lo que Él ya nos dio. Aun cuando nosotros seamos infieles al Señor, dice, Él permanece fiel para nosotros. ¿Cuántos cuando dañaron al Señor no vieron la misericordia de Él en su vida? ¿Cuántos cuando fueron o hablaron en contra del Señor, Dios no mantuvo la fidelidad en su vida, en su familia? Porque dice, Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar lo que ya nos dio. Y aun cuando nosotros lo rechacemos, Él seguirá esperándonos con los brazos abiertos. Porque Él sabe qué clase de soldado ha llamado. Él sabe en qué tiempo te ha llamado. Y Él te va a respaldar. Pero solo necesitas esforzarte, enseñar, sufrir y agradarle al Señor. Parece sencillo, ¿no? Pero Dios nos demanda que lo hagamos. Dios nos demanda de que debemos morir a nosotros mismos, debemos soportar las aflicciones y aún en medio de las aflicciones debemos aprender a honrarlo. ¿Cuántos de acá que son hijos todavía, cuando el papá le dijo, no vas a salir, lo honró? Yo una vez me amotiné con mis padres. Y mi padre era de los que corregía por letra, ¿no? Por letra corregía él. Más bien que no era tartamudo mi padre. Porque imagínense. Pero él corregía por letra. Y una vez se me ocurrió deshonrarlo y decirle, estoy cansado, yo le ayudo totinga las veces. Obviamente no era casado, no era cristiano, no conocía al Señor.
En mi juventud, 13, 14 años, me le paré, pues, ¿no? Y le dije, yo estoy cansado ya de trabajar. Yo les pido las cosas y no me las dan. Estoy cansado. Así, me levanté, le dije y me fui a mi cuarto. Mis padres me miraron. Yo, raro, dije, no escuché los pasos para ya someterme, ¿no? Y bueno, dije, quedé tranquilo en mi cuarto. Tocó la hora del almuerzo y estaba mi plato. Dije, bueno, no se enojaron. De ahí me agarraron, me dijeron, hijo, nosotros queremos lo mejor para vos. Pero todo lo que nosotros hacemos, lo hacemos para enseñarte de que debes esforzarte en todo para poder conseguir algo. Y ese día fue muy duro para mí porque yo haya preferido golpes que palabras, ¿no es verdad? Las palabras duelen más. Entonces, en medio de toda esa aflicción que yo sentí, le dije, Señor, si en realidad tú existes, quiero conocerte, porque no quiero deshonrar nunca más a mis padres. Entonces, esa era mi aflicción. Y ya de ahí, al año siguiente, pude conocer al Señor. Pasé de todo en medio del Señor, pero aquí estoy firme, esforzando, enseñando, sufriendo, pero agradando a Dios. Amén. Eso es lo que quiere el Señor. Esfuérzate. Y eso es lo que me viene a mí ahorita en la mente. Dice, esfuérzate. Esfuérzate por lo que tú quieres. Esfuérzate para agradar al Señor. Pero no te olvides que en medio de todo lo que tú vas a pasar, vas a sufrir. Porque no he visto en ninguna iglesia que alguien esté parado, un mujer en la puerta y te diga, bienvenido, llegó a un mundo de felicidad donde usted no va a sufrir, donde usted va a gozar y de aquí va a seguir saltando y va a seguir saliendo con la sonrisa en los labios. Porque el camino de los cristianos, amado, el camino de Dios es solo para valientes. Amén. Dios nos dice en su palabra de que en medio de las aflicciones, Él va a estar presente. Él nunca nos dijo que no íbamos a pasar aflicciones. Él mismo la pasó. Jesucristo la pasó. El apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, hey, yo he pasado aflicciones y vengo a ayudarte porque también la vas a pasar. Pero vas a estar firme porque Dios te va a respaldar. Dios va a estar en medio de las pruebas. Busquen en su Biblia, por favor, Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Nuestra vida tiene que ser dedicada solo para el Señor. Y si nosotros llegamos a partir de esta tierra, esté convencido que si usted está haciendo la obra del Señor, va a estar al lado de Él. Amén. No va a haber dolor, no va a haber llanto, no va a haber sufrimiento, porque va a disfrutar de lo que Dios tiene separado para usted. Quiero que busque 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9. Y con esto quiero terminar. 2 de Timoteo, capítulo 1, versículos 7 al 9. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Amén. Dice la palabra, no nos ha dado espíritu de cobardía. Y también dice en el versículo 8, no te avergüences de dar testimonio ni de mí, y participa en medio de las aflicciones.
Aquí el apóstol Pablo le estaba diciendo a Timoteo, yo sé que tú amas al Señor, yo sé que tú estás orando siempre, pero mantente firme. En medio de las aflicciones, mantente firme. En medio del problema en el cual tú estás, mantente firme. Nunca dejes de honrar al Señor. Nunca dejes de buscarlo. Y quiero ser claro en esta parte, honra no es sinónimo de dinero. Porque muchos dicen, vamos a honrar al Señor y ya están buscando la billetera. Honrarlo, no. Honra también es hacer la obra que Él nos mandó, que es enseñar, es llevar la carga que Él tiene para nosotros. Y aquí es donde yo quiero poner la segunda parte del testimonio de lo que Dios hizo en mi vida y en mi familia. Porque la primera vez que prediqué, Dios me permitió hasta cierto punto. Pero la aflicción que yo siempre tuve como lucha fue la economía. Ay, usted no tiene problemas matrimoniales y otras cosas. Sí, pero Dios me enseñó cómo vencerla. Dios me dio las armas y yo las pongo en práctica. Pero el diablo sabe en qué área tú eres débil y en qué área él te puede atacar. Así que a mí me atacó en la economía. Cuando estábamos en la cuarentena, yo les había dicho la anterior vez que prediqué que no quería adorar al Señor. Estaba molesto porque no tenía dinero. Estaba molesto porque no quería presentarme ante Él. Así que yo hice mi berrinche, pero como Dios dice en su palabra, al que es infiel, Dios sigue siendo fiel. Así que nunca faltó. Siempre estuvo ahí. Siempre me hablaban y me llamaban para hacer trabajo, o me hablaba alguien de mi hermano, necesito que me ayudes, y me pagaban. Pero lo más sorprendente fue cuando ya volvimos a trabajar. Yo volví el 6 de junio a trabajar porque ya abrieron hasta mediodía los mercados. En el sector donde yo tengo mi taller es ferretería. Así que como eso no es de primera necesidad, abrieron hasta el 6 de junio. Entonces mi primer día después de la cuarentena me fue muy bien. Dios me sustentó ese día. Dije yo, gracias Señor. No era lo que yo hacía antes, porque yo antes ganaba como un sueldo mínimo diario. Y meterme a cuarentena y no recibir nada. Y desde ya hace 2 años luchando con la economía. Cuando volvimos de cuarentena a trabajar, me fue muy bien. Debía 5 cuotas de la movilidad que tengo, debía 10 cuotas del lote que tengo, pero ¿sabe qué? Nunca me llamaron para decirme, usted lo perdió esto, usted no pagó, usted tiene una multa, nunca. Dios siempre estuvo en el control. Entonces, a medida que yo volví a trabajar el 6 de junio, julio, agosto, hasta septiembre, yo ya tenía para cubrir las 5 cuotas del auto y tenía para cancelar mi lote de 10 meses. Y Dios fue fiel. Así que yo tenía que terminar mi contrato del auto en noviembre de este mes y lo pagué en agosto. Y debía casi $2,500 de atraso, más las cuotas, más debía hartísimo, hermano. Pero mes a mes, de acuerdo a lo que yo volví a trabajar, yo generé bastante. Así que me iba al banco, aquí está mi cuota y quiero amortizar. ¿Y cuánto va a amortizar? $1,000. Ajá, pero métalo al diferido, no quiero capital. Porque en el banco son vivos, ¿no? Métalo a capital. Así que ya en agosto, cuando me tocó la última cuota, yo ya estaba muy adelantado. Y me dice, no le toca pagar. Me dice, pues cada 10 yo pago, así que métale nomás, sígale metiendo. Está 3 cuotas adelantadas. Me dice, métale, yo quiero terminar rápido. Y Dios estuvo en medio de esa aflicción, amado hermano. De poder terminar en noviembre, pudimos cancelar el auto finales de agosto. Ya veníamos 3 años arrastrando la economía porque esa era mi lucha. Esa era la lucha que yo tenía. Y en medio de la lucha, muchas veces decidí no honrar a Dios, ahogarme en un vaso de agua.
Pero Dios era tan bueno que cada vez que me demostraba su misericordia, yo entendía y comenzaba a adorarlo. En medio de la cuarentena se nos dijo, levanten altares de adoración. Claro, y uno decía, ¿para qué voy a levantar altares de adoración si no puedo trabajar, no puedo hacer nada? Esa era mi lucha. Pero cuando lo hice, fui obediente al Señor, y en medio de la aflicción que yo tenía, del dolor y la molestia y la rabia que yo tenía, decidí hacerlo. Y ya Dios tenía preparado el día cuando yo volví a trabajar, que Él me iba a bendecir, que Él iba a estar en medio de toda la prueba. Y amado, servir al Señor no es en vano, tiene frutos. Dice la palabra como leímos, aun cuando tú fueras infiel, yo voy a seguir siendo fiel. Porque no te llamé, porque sí, no eres un soldado que está aquí porque ya no había más. Es porque Dios tiene un propósito para tu vida. Amén. Es porque Dios tiene un propósito para tu matrimonio. Dios está en medio de las pruebas. Y en medio de las pruebas, Él te trae la solución. Su misericordia es eterna. Nunca falta la misericordia del Señor. Amén. Póngase de pie, por favor.